Hoy nos adentraremos en un enigma que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Una historia tejida con los hilos dorados de la sabiduría divina y las sombrías hebras del ocultismo. La figura del rey Salomón y los misteriosos textos mágicos que llevan su nombre. Su reinado, ubicado tradicionalmente en el siglo X a.C., es un punto de confluencia entre la historia, el mito y la fe. Mientras que la Biblia lo exalta como el monarca más sabio de Israel, un constructor monumental y un gobernante justo que recibió de Dios un corazón entendido, otras tradiciones, surgidas siglos después, lo transformaron en un poderoso hechicero, un maestro de las artes ocultas capaz de someter a demonios y espíritus a su voluntad. Esta dualidad ha creado una figura compleja y poliédrica, un rey sabio para la teología y un mago arquetípico para el esoterismo. Exploraremos los orígenes de estos grimorios, su contenido y el poderoso simbolismo que los rodea, desentrañando el velo que separa al hombre del mito, al rey del nigromante. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Nos encontramos ante una figura que trasciende los relatos bíblicos para convertirse en un símbolo envuelto en misterio. La Biblia lo presenta como el monarca más sabio de Israel, cuya reputación atrajo a la reina de Saba, pero con el tiempo surgieron leyendas que lo asociaron con la hechicería y el control de demonios. Aunque la historia escrita de estos artefactos se entrelaza con la de los grimorios y las sociedades secretas, su interpretación en corrientes místicas y espirituales es igualmente intrigante. Dentro de este laberinto de creencias, nos topamos con grimorios como la clave de Salomón, en latín, Clavicula Salomonis, un libro de conocimiento mágico atribuido a él que probablemente data del Renacimiento italiano, entre los siglos XIV o XV. Se presenta como un ejemplo típico de la magia renacentista, un compendio de instrucciones para realizar rituales, lanzar encantamientos e invocar entidades sobrenaturales. Se cree que esta obra pudo inspirar textos posteriores, como el Grimorio del siglo XVII, conocido como la Llave Menor de Salomón, o Lemegetón, aunque existen muchas diferencias entre ambos. Este último es uno de los libros de demonología más populares, un grimorio anónimo del siglo XVII, aunque muchos de sus textos datan del siglo XVI o incluso de la Baja Edad Media. Su contenido, lejos de centrarse en conversaciones con ángeles o en misterios teológicos, ofrece un recetario de magia popular y sortilegios para conseguir dinero y favores carnales. A pesar de que los títulos de nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son claramente posteriores, la tradición insiste en atribuir su autoría al sabio rey. La creencia más extendida es que el compendio esotérico fue escrito por el propio Salomón, rey de Israel e hijo de David. Sin embargo, la verdad bíblica se contrapone a esta ficción. Aunque hacia el final de su vida, Salomón cayó en la idolatría por influencia de sus esposas extranjeras, en ningún pasaje se menciona que practicara hechicería o magia. Las leyendas que lo vinculan con lo oculto surgieron siglos después, especialmente en textos judíos extracanónicos como el Testamento de Salomón, donde se le atribuye el control de demonios mediante un anillo mágico. Estas narraciones, ajenas a la Biblia, se mezclaron con tradiciones esotéricas medievales y alimentaron su imagen en la cábala y la alquimia. Así, la figura de Salomón se desdobló, convirtiéndose, por un lado, en un rey sabio pero falible, cuyo declive espiritual advierte sobre los peligros de desviarse de Dios, y por otro, en un mago arquetípico para movimientos ocultistas que distorsionan su legado bíblico. El mito de su dominio sobre los demonios se extendió incluso al mundo islámico, donde el Corán menciona que había genios que trabajaban para él con permiso de su señor, lo que reforzó su imagen de maestro de lo sobrenatural. La leyenda cuenta que, habiendo terminado Salomón de escribir el grimorio para su hijo Roboam, y al ver la inmadurez de éste, ordenó ocultarlo en su propia tumba para evitar que cayera en malas manos. Pasaron los años y, según el relato, sacerdotes de Babilonia llegaron a Jerusalén para renovar las vestiduras del rey difunto y descubrieron el cofre que contenía el texto. Secretamente se lo guardaron y al intentar descifrarlo, lo partieron en 5 partes,
pero nadie pudo entender su significado, pues solo había círculos y símbolos extraños. Sin embargo, uno de ellos, el más joven y virtuoso, logró restaurar el templo de la magia en el desierto. Esta historia alimenta el mito de que, para conocer el secreto completo de Salomón, es necesario reunir los 5 libros, que en realidad son 5 familias de 72 sellos de nombres espirituales, que forman un total de 360 rituales, uno para cada día del año. Los grimorios y recetarios mágicos son por tanto un cruce de caminos entre la cultura morisca y cristiana, entre la alta y la baja magia, entre la medicina y el arte de los curanderos. El contenido de la llave menor de Salomón es vasto y complejo, dividido en 5 partes: Ars Goetia, que describe los 72 demonios que Salomón invocó y encerró; Ars Theurgia Goetia, sobre los 31 espíritus aéreos de los puntos cardinales; Ars Paulina, que trata sobre los ángeles de las horas y los signos zodiacales; Ars Almadel, que explica cómo construir un altar de cera para invocar ángeles; y Ars Notoria, una colección de oraciones mágicas. El grimorio no solo describe a los espíritus, sino que también detalla los conjuros necesarios para invocarlos y los rituales previos, como la fabricación de amuletos, círculos y sellos de protección para evitar que las entidades tomen el control. Sin embargo, la realidad histórica de estos textos es mucho más compleja, ya que no hay un único libro de fórmulas mágicas, sino casi tantas variantes como poseedores. En los archivos inquisitoriales se suelen encontrar copias manuscritas, una mezcla heterogénea de tablas astrológicas, invocaciones, recetas de pócimas y pactos demoníacos, donde magia culta y popular se entrelazan. La tradición marcaba que cada mago debía poseer su propia clavícula, redactada de su puño y letra, ya que se creía en el poder mágico de la escritura. Esta práctica explica la gran diversidad de versiones y la dificultad para establecer un texto original definitivo. Uno de los símbolos más poderosos y universalmente asociados a Salomón es el hexagrama, conocido también como Estrella de David o Sello de Salomón. Este emblema, antes de ser identificado con el pueblo judío, fue un símbolo mágico por excelencia, un emblema universal de orígenes remotos utilizado por diversas culturas como talismán protector o símbolo alquímico. Leyendas difundidas en textos como el Talmud de Babilonia relatan que el rey Salomón poseía un anillo con este sello, mediante el cual podía controlar demonios o hablar con los animales. El uso más conocido de este símbolo fue siempre su carácter protector y mágico, sin estar vinculado a una religión concreta. En la Edad Media, era común encontrar amuletos con el sello de Salomón para proteger a su portador del influjo de demonios y malos espíritus. También se grababa en los dinteles de las puertas o en los escalones de las escaleras con un fin protector contra espíritus o incendios. Su significado es similar al del yin y el yang, representando la unión de los opuestos, el nexo entre el cielo y la tierra. Su poder simbólico trascendió religiones y se integró en la iconografía alquímica, la masonería e incluso en construcciones cristianas medievales como las catedrales de Burgos y Valencia, donde aparece como elemento decorativo o como símbolo de la sabiduría divina. Esta universalidad demuestra que el símbolo perteneció a un acervo cultural compartido mucho antes de su adopción como emblema identitario. La magia judía está claramente presente en la clavícula, una magia que se recubre de un aire pseudocientífico al requerir operaciones matemáticas y ligarse a la cábala, ciencia que en el siglo XVI despertó gran interés entre los eruditos cristianos. El debate sobre la autoría salomónica de estos textos fue intenso. Expertos como Diego de Urrea, en 1603, emitieron dictámenes demoledores, afirmando que libros como la Clavícula no eran más que un compendio de hechicerías y supersticiones que utilizaban palabras del Corán, compuestos por algún autor mahometano que, para darles crédito, los atribuyó al rey Salomón. A pesar de la persecución y quema sistemática de estos libros por parte de la Inquisición,
El rechazo oficial no hizo sino aumentar su estima y codicia entre el pueblo, convirtiéndolos en objetos de deseo prohibido. Al final, la figura de Salomón se erige como un espejo en el que se reflejan las dualidades de la condición humana, la búsqueda de la sabiduría y el anhelo de poder, la fe y la superstición, la luz del conocimiento divino y las sombras del saber prohibido. Los grimorios que llevan su nombre no son tanto un registro histórico de sus prácticas, sino un testimonio de cómo la humanidad ha proyectado en él sus propios miedos, deseos y ambiciones a lo largo de los siglos. Estos textos, más que manuales de hechicería, son artefactos culturales que nos hablan de una época en la que la magia, la ciencia y la religión no estaban tan claramente delimitadas como hoy. Representan un intento de sistematizar lo incognoscible, de poner orden en el caos del universo a través de rituales, símbolos y palabras de poder. La leyenda de Salomón como mago nos recuerda que el conocimiento es una herramienta de doble filo. Puede iluminar y construir, pero también puede corromper y destruir. La persistencia de estos mitos, desde los manuscritos medievales hasta las reinterpretaciones modernas en la cultura popular, demuestra una fascinación inagotable por la posibilidad de acceder a lo prohibido, de abrir puertas que, según la tradición, deberían permanecer selladas para siempre. La verdadera llave, por tanto, no es un objeto físico ni una fórmula secreta, sino la sabiduría para discernir qué puertas deben abrirse y cuáles deben permanecer cerradas para siempre. Un dilema que resuena con la propia historia bíblica del rey, el hombre más sabio que, sin embargo, no supo protegerse de sus propias debilidades. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.